Noticias Jalisco. Amigos, bienvenidos a SIP Today, el espacio informativo de SIAP. Yo soy Luis G.G. y antes de iniciar con el reportaje de esta edición, quiero agradecer a todos aquellos que vieron, comentaron, compartieron y le dieron like a nuestro último reportaje sobre ciudades digitales. Muchísimas gracias y bueno, si tú no lo has visto, te invito a que sigas el link que aparece en la parte inferior de la pantalla. En esta ocasión hablaremos de tecnología, responsabilidad social y también hablaremos de iniciativa privada. Tres conceptos que unidos buscan generar un verdadero cambio en la sociedad. El acceso a la tecnología ha marcado para bien a toda una generación e indudablemente lo seguirá haciendo. Sin embargo, este tema es una de las tantas brechas que aún separa a la sociedad en América Latina. En el caso de México, durante el 2013 el 64.2% de los hogares no contaban con una computadora. En el centro del país, 5 de cada 10 hogares cuentan con computadora, pero esta cifra desciende considerablemente en estados con un mayor índice de pobreza, como Oaxaca, Michoacán o Guerrero. El 45.5% de los mexicanos viven en la pobreza, lo que representa unas 54 millones de personas. De estas, 22 millones no cuentan con acceso a agua potable. Mejorar esta situación es uno de los objetivos de Cántaro Azul. Cántaro fue la consecuencia lógica de un proyecto académico de la Universidad de California en Berkeley, en el cual se buscaba utilizar tecnologías ya existentes, simplificarlas de tal forma que pudieran solventar necesidades sociales. En este caso particular, la idea era utilizar tecnologías para desinfección de agua y llevarlas a zonas vulnerables en donde se pudiese con ello reducir la prevalencia de enfermedades gastrointestinales. Uno de los elementos más importantes de Cántaro Azul es la mesita azul, un innovador sistema de desinfección de agua con luz ultravioleta que inactiva bacterias, virus y protozoarios. Tiene una capacidad de flujo de 5 litros por minuto sin afectar las propiedades del agua, como el sabor y la temperatura. Es un aparato que sirve para tomar el agua que tú ya tomas, que las más de las veces tiene bichitos o tiene algunas sustancias que te pueden hacer daño. La lógica de Cántaro Azul no es la de beneficencia social, en donde tú regalas un producto, sino que está pensado en términos de alguien que tiene que consumir ese producto. La idea es que la estrategia de introducción ante los niños y personas que usen la mesita azul sea lo suficientemente atractiva para que la incorporen a sus rutinas diarias. Nosotros podemos hablar de que tenemos en el país más o menos como 30,000 familias rurales con las que hemos trabajado directamente. Nuestro reto es que podamos trabajar con 1 millón de personas en los próximos 5 años y las estrategias ahorita están en función de eso. En un inicio, el equipo de Cántaro Azul recibió recursos provenientes de instituciones de Estados Unidos y México, de forma que consiguieran sus objetivos. Posteriormente, comenzaron a hacer alianzas con organizaciones que les brindaron recursos económicos o, como en el caso de Fundación Ashoka, con capacitación. Ashoka, su propósito es poder fortalecer las capacidades de un grupo de personas para cierto objetivo específico social. De Ashoka buscamos individuos que traen propuestas, por un lado, novedosas y de alto impacto para resolver problemáticas sociales, y la personalidad del individuo es muy emprendedora, de ahí el nombre de emprendedor social, muy perseverante en ver sus logros realizados. De acuerdo a su propia definición, Ashoka es una organización de la sociedad civil con presencia en 70 países y más de 30 años de experiencia. Ellos apoyan a personas que buscan resolver problemas sociales e impulsa el cambio social mediante la promoción en diferentes sectores de la sociedad como jóvenes, universidades y empresas. Una empresa que se asume con un verdadero sentido de impacto social creo que es mucho más exitosa en primera en atraer mejor talento. Hoy por hoy las nuevas generaciones de profesionistas están buscando no solamente qué empresa me pueda pagar un salario, pero qué sentido, qué propósito tiene el trabajo donde estoy.
Responsabilidad social corporativa, o CSR por sus siglas en inglés, es un término que aplicado al ámbito empresarial habla de una responsabilidad ética, en donde las empresas y sus miembros donan parte de su tiempo o sus recursos hacia algún sector de la sociedad que lo necesite. El hacer una actividad de responsabilidad social es como abrir un espacio, un momento y decir, ok, sí es importante lo comercial, sí es importante la meta, pero adicional a esto, también somos una empresa con un compromiso social. Entonces, ese momento que se crea del empleado y la empresa cuando se hace el tema de responsabilidad social, te da un sentido de pertenencia muy alto. En Latinoamérica, firmas como SAP cuentan con más de 10 años de voluntariado entre sus empleados y siguen colaborando con iniciativas con foco en educación, salud y fomento a emprendedores sociales. Al año, impacta positivamente en la vida de unas 80,000 personas en América Latina. De esta suerte, SAP ha designado al mes de octubre como su mes del servicio, durante el cual los empleados de las distintas sedes participan de manera voluntaria en actividades de responsabilidad social, acercándose así a la comunidad y a sus necesidades más inmediatas. Este esfuerzo de hacerlo el mismo mes en el mundo, la realidad es que genera una energía que no sé cómo explicarla, pero se vuelve parte de la vida. O sea, tú entras al portal de SAP y ves a los alemanes haciendo sus cosas, a los chinos haciendo sus cosas, a los japoneses, y por 4 semanas la empresa se vuelca a la sociedad. Esa magia, para muchos puede decir, es una locura hacerlo solo en un mes. Yo que lo he vivido, la magia de esa energía de todos los empleados del mundo canalizada es un fenómeno que creo que pocas empresas tienen y SAP lo vive plenamente. En el caso de Brasil, este año se hizo un proyecto muy grande de desarrollar emprendedores. Una de las grandes pilares de SAP es el emprendedurismo a nivel mundial y la razón es porque tiene un impacto social muy fuerte. Aquellas empresas que funcionen generan mejor empleo, o sea, al final el apoyar una empresa a crecer y que sea exitosa tiene un impacto social que es importante. Puedes retribuir con lo que recibe, un poco de lo que recibe. Entonces pienso que es, y también SAP puede ayudar a los países que son en desarrollo a desarrollar. Hay otro programa que va de la mano de recursos humanos que este año se hizo en Colombia, que se llama Social Sabática. El área de recursos humanos tiene detectados a nivel mundial colaboradores que tienen un talento alto. Y esos colaboradores tienen el foco SAP de desarrollarlos porque potencialmente pueden ser los siguientes líderes de la organización. Y una de las cosas que desarrollan es su conciencia social. Para los empleados de SAP es una oportunidad de crecimiento en todo sentido. Primero porque es sacarlos de su zona de confort, durante un mes venir a una asignación a un país diferente que no conocen, con gente que no ha trabajado, y es una experiencia más allá de lo profesional, realmente es personal, de poder sacar lo mejor de ti, ver cómo lo que tú has hecho y tu experiencia puede ayudar a una comunidad, a un grupo de personas que no han tenido la oportunidad. Y en el caso de México hicimos un par de donaciones de software, porque lo que busca SAP también es, si una empresa social funciona bien, pues el hecho que con la tecnología de SAP funcione mejor, al final hace que el impacto de esa empresa sea mucho más alto. Cuando nosotros apoyamos al programa de desarrollo de emprendedores, apoyamos una beca anual en la que los emprendedores tienen la oportunidad de seguir consolidando su negocio. Ellos pasan ciertos procesos de aprobación por parte de Ashoka, son fellows aprobados y certificados por Ashoka y nosotros los acompañamos en ese camino. Han sido unos aliados importantes en ayudarnos a seleccionar, encontrar y apoyar a los nuevos emprendedores sociales. Ashoka, cada año seleccionamos unos 10 emprendedores sociales y ellos han sido uno de los aliados fundamentales en ayudarnos a financiar justamente este proceso e incrementar el portafolio de emprendedores sociales, estas soluciones de alto impacto. Indudablemente los retos son muchos. No obstante, el principal punto no es solo generar un cambio de paradigma. Se trata de ponernos en los zapatos del otro, entenderlo y ver de qué forma nuestros conocimientos y habilidades pueden apoyarlo.
La responsabilidad social lo que hace es posicionar a la empresa como un buen ciudadano corporativo, posicionar al empleado con un valor social en la comunidad en la que pertenece, posicionar a las ONGs en un trabajo estratégico hacia la comunidad. Es importante porque te regresan los pies a la tierra. Trabajar en una compañía de tecnología, el ritmo es muy acelerado, ¿no? Aquí los cambios son inmediatos. En esta inmediatez es muy fácil que pierdas el piso y te descontextualices de tu entorno. Cuando nosotros llevamos a los empleados a que estén en contacto con entornos totalmente diferentes, los sensibiliza y vuelven a poner los pies en la tierra. Cuando uno ve los números, en términos nada más de estadística, de las personas que no tienen el privilegio de tener las condiciones de salubridad nada más, ni siquiera estamos hablando educativas o afectivas, como tú las tienes, como yo las tengo, mi hijo, tu hijo, es abrumador. Presentarte en estos espacios donde viven estos colectivos y ver las circunstancias tan difíciles que tienen que vivir, te motiva a tratar de buscar algún tipo de propuesta que, si no solvente, por lo menos mitigue los principales problemas que enfrentan en temas muy específicos. Amigos, esto fue SIP Today, el espacio informativo de SAP. Yo soy Luis G.G. y nos vemos en la próxima.